El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida: va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, como no saben interpretar el tiempo presente, ¿cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleven a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Dale un fuerte a Jesús palabra. Un aplauso a todos. Buenas noches, hermanos. Durante esta semana, ¿qué capítulo hemos estado leyendo de San Lucas? ¿Saben qué capítulo hemos estado leyendo? El 12. El capítulo 12 de San Lucas. Y todo el capítulo 12 nos va orientando hacia la preparación, cómo tenemos que estar preparados los discípulos de Jesús, cómo nos debemos de preparar ante la ausencia de Él y esperando su regreso. Y en uno de los textos que hemos leído en este capítulo aparecen dos figuras de días anteriores. ¿Se acuerdan que decía el Señor a sus discípulos que había que estar ceñidos? Tienen que estar ceñidos la cintura y con la lámpara encendida. ¿Qué significará eso? Pues yo quisiera un poco recordar esas dos palabritas para poder entrar en el tema que nos presenta el texto de hoy. ¿Qué es estar ceñidos? ¿Qué entendemos por estar ceñidos? Ceñido la cintura, ¿ah? Apretados, ¿ah? Limitados. ¿Qué más? ¿Ah? Listos. Bien, ustedes saben que en esas tierras de Israel, esos lugares de Asia, hay mucho desierto. Por lo tanto, cuando las personas van caminando en medio de la arena, van con túnicas parecidas a estas, no es posible caminar bien en medio de la arena con esta túnica. Por lo tanto, ellos tienen que ceñirse, y ya les voy a explicar qué cosa es ceñirse. Igual, cuando van a la batalla y van a la guerra, los soldados se ceñían la cintura porque iban con estas túnicas y tampoco podían pelear. Y a la vez, los siervos, los esclavos en la casa se ceñían la cintura para servir la mesa, porque al llevar las cosas podía enredarse en la túnica y caerse con todas las cosas. ¿Qué es ceñirse? La cintura. Era algo así como esto: agarrar una parte y esta otra parte y hacerla acá, meterla hacia adentro, jalarla hacia atrás. Y quedaban los pies descubiertos, las piernas descubiertas como como un pañal.
algo así como un pantalón corto, envuelto, así quedaba y era más fácil entonces movilizarse. Eso es ceñirse la cintura. Y en el caso del Evangelio, en este día que nos presentaba ese momento de ceñirse la cintura, estaba hablando de estar a la mesa, de estar sentados a la mesa, con la lámpara encendida. ¿Por qué la lámpara encendida? Porque igual la gente cuando iba a caminar de un pueblo hacia otro, no se iban durante el día por el sol, sino que preferían viajar por la noche. Así que cuando llegaban al pueblo de destino, necesitaban que en la casa donde iban a llegar estuviese despierta la gente. Y un signo de estar despierto era tener la lámpara encendida. Listos, ceñidos la cintura y la lámpara encendida. Es decir, en este caso el Evangelio decía que había que ceñirse la cintura para servir. Jesús dice, cuando llegue el amo de regreso y los encuentre así, va a venir también y se va a ceñir la cintura y se va a poner a servirles. Es decir, está hablando de la mesa, está hablando del servicio de la mesa. Y nos está diciendo a nosotros, a sus discípulos, que debemos de estar preparados. ¿Y cómo debemos de estar preparados? Con la cintura ceñida, es decir, listos para servir, listos para estar sirviendo al otro. Así nos debe encontrar el Señor sirviendo al otro. Con la lámpara encendida, es decir, pendientes que yo pueda servirle al que necesite. Es el servicio, lo que está hablando el Señor en el Evangelio. Yo debo de estar listo al servicio. Esa es la manera en que el discípulo espera al Maestro. Y hoy el Evangelio nos presenta este texto, una enseñanza que inicia de esta manera. Jesús ya no le habla a los discípulos, Jesús ahora le habla a la multitud, a toda la gente. Antes estaba hablando a los discípulos, hoy le habla a todos y les dice: ustedes cuando ven subir una nube en Israel, ven subir una nube del poniente, hacia el poniente está el mar Mediterráneo. Ver subir una nube es signo que va a llover. El agua que se ha evaporado en el mar Mediterráneo ahora viene hacia la tierra de Israel y va a caer. Ellos sabían eso, por eso Jesús le dice: cuando ustedes ven una nube subir el poniente, va a llover, saben que va a llover. En cambio, cuando viene un viento del sur, que es donde está el desierto, es que va a ser bochorno, va a ser mucho calor, y eso lo sabían ellos. Como ustedes también saben, pueden discernir algunos signos meteorológicos, pueden decir: va a llover cuando está lloviendo cada rato. Entonces, pero la gente conoce, el campesino conoce esos signos, y Jesús utiliza esto para decirles a ellos que si saben esas cosas, deberían discernir estas otras. Vamos a ver qué otras cosas deberían de discernir. Hipócritas, les dice. ¿Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? Hipócrita es una palabra que significa alguien que utiliza una máscara, que usa una máscara para actuar, para representar. Esa palabra se utilizaba antes en los griegos para designar o para definir al que actuaba en el teatro. El que se ponía la máscara para representar un personaje, es decir, él no era ese personaje, lo representaba. Y la palabra se ha quedado para designar a la persona que se pone una máscara también y hace lo que no es ella. No revela lo que es esa persona. Y Jesús les dice a ellos: hipócritas. ¿Por qué? Porque hay algo que están escondiendo. A pesar de conocer esos signos de la naturaleza, no pueden conocer otros signos. Y en nuestra época podríamos decir que esos signos de la naturaleza en ese momento eran los científicos. Hoy el ser humano también conoce desde la cientificidad, desde la razón, conoce muchas cosas. El mundo se ha ido desarrollando. El mundo ha alcanzado unos niveles de conocimientos gracias a la ciencia. Y hoy Jesús nos diría a nosotros: ustedes que saben cómo es la anatomía del cuerpo, ustedes que saben cómo funciona el cuerpo,
Ustedes que conocen cómo se produce la lluvia, cuál es el proceso para que se den todos estos fenómenos naturales. Ustedes que conocen de muchas cosas, son hipócritas, me diría, porque no saben discernir. Si disciernen eso, no saben discernir el momento en que viven. Es decir, cuál es el momento que vivimos. En el idioma original, en el griego en que fue escrito el texto, la palabra que se utiliza para este tiempo es kairos. Tom kairos, dice el Evangelio en el idioma griego. ¿Qué es kairos? ¿Qué es kairos? ¿Ustedes han escuchado esa palabra? El kairos es el tiempo, pero ¿qué es el tiempo? ¿Qué es ese tiempo? Para los griegos habían tres maneras de definir el tiempo. Usía, que es el tiempo de la eternidad, por eso la palabra parusía. El cronos, que es el tiempo que medimos, el tiempo que vivimos, las horas, es el cronos. Y está el kairos, que es el tiempo vivido. ¿Qué es el tiempo vivido? Es decir, el tiempo propicio, el tiempo que está ahí y que yo debo de vivir, que yo no debo de pasar desapercibido. Es el momento propicio, es el tiempo de Dios. Ese tiempo no tiene medida, es hoy, es ya, está aquí, ese tiempo. Y Jesús les habla con esa palabra, el kairos. Ustedes saben discernir los otros tiempos, les está diciendo. Ustedes saben discernir los fenómenos naturales, pero no definen y no logran entender el tiempo oportuno que tienen, el tiempo que tienen que vivir. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos que vivir? ¿Cuál es ese tiempo que tenemos que vivir? Es el hoy, es el ahora, pero no el que se vive, sino esa oportunidad que tenemos nosotros de encontrarnos con aquel que ha venido hacia nosotros para amarnos, para bendecirnos, para glorificarnos, para sanarnos, para santificarnos. Ese es el momento preciso, ese es el momento oportuno y que nosotros pasamos desapercibidos. Debemos de reconocer ese momento. Hoy la iglesia vive una crisis. Estamos viviendo una crisis porque nos hemos quedado viviendo tal vez en el tiempo cronológico. Nos hemos quedado viviendo en ese tiempo y tratando de decir que vivimos en Cristo, pero en un tiempo cronológico, y realmente no estamos viviendo el kairos en nuestra vida. Es el tiempo de Dios. Pasa desapercibido en realidad el Señor. Y hoy la humanidad necesita vivir ese tiempo oportuno, ese tiempo propicio, ese tiempo que es el tiempo de Dios. Necesitamos vivir ese tiempo, no lo podemos desaprovechar. Y por eso el Señor nos dice hipócritas, que viven el tiempo, viven sus trabajos, están atareados en tantas cosas, pero no están discerniendo el tiempo para Dios. Ese momento propicio que tenemos todos y que deberíamos encontrarnos con Dios. La ciudad, en el mundo, la ciudad, en los pueblos, se afanan la gente por hacer cosas, por estar haciendo cosas. Vivimos afanados, vivimos preocupados, pero no nos encontramos con el Señor. Y quise encontrar algunas cosas que pues, no se me quedaron en memoria, se las voy a leer, sobre la cultura. Y es que nosotros hemos embebido de la cultura de hoy, nos hemos dejado influenciar de la cultura de hoy, que el momento de Dios lo hemos dejado aparte. Y más bien la cultura nos ha embebido, nos ha empapado a nosotros, en vez de ser al revés. El cristiano debería empapar la cultura, debería de llenar la cultura con los valores cristianos. La cultura no es un rechazo a la fe, porque podríamos pensar que la cultura actual es un rechazo a la fe. Y la cultura de hoy no es un rechazo a la fe, es más bien está revelando una necesidad
una necesidad en el mundo grande de encontrarse con algo que está más allá y que no puede encontrarse porque no saben qué es lo que necesitan y qué cosa está más allá. Me recuerda una historia de un hombre que se fue al desierto y en el desierto pues iba preparado él para caminar en el desierto unos 8 días, llevó alimento para 8 días, agua para 8 días, pero calculó mal. Pasaron más de 8 días en el desierto y hubo más días sin agua, sin comida, sin nada con qué sustentarse. Y este hombre, ya desesperado, casi a gatas, iba en el suelo, cuando notó como a unos 400 metros una casa. Y él, como pudo, llegó hasta la casa y vio ahí en la entrada, en la parte de, no sé cómo le decimos aquí, nosotros hacemos porche, antes de la sala, el jardín, sí, el antejardín, ahí, vio que había una mesita con una silla y estaba un platito con frijoles y arroz y un vaso con agua. Y para él eso fue algo maravilloso. Varios días sin comer, sin beber, eso lo vio riquísimo. ¿Saber cuántos días tenía de estar ese plato ahí? Pero él lo vio sabroso y empezó a meterse esa comida hasta que quedó saciado. Y cuando se dio cuenta, digo, yo me comí esto y ni siquiera dije, bueno, que voy a tocar la puerta, voy a pedir disculpas, pero yo tenía tanta hambre. Y toca la puerta, nadie abre, empuja la puerta y ve que la puerta es un salón como el triple de este, con unas mesas gigantescas llenas con todos los manjares, con todas las comidas que se pueda usted imaginar. Aquello tan sabroso, pero ya estaba lleno. Ella estaba llena. Ya no podía comer más. Y así pasa en el mundo de hoy. El mundo actual se está llenando con sobras. Y los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Para que el mundo pueda encontrar esa cantidad de alimentos que se encuentra en la presencia de Cristo. Cuando el ser humano se encuentra con Él y hemos vivido esa experiencia de encontrarnos con Él, nos hemos llenado de ese pan sabroso, de esa comida sabrosa, de ese alimento que no se acaba. El mundo está necesitando eso hoy y nadie se lo muestra y nadie se lo enseña, y con lo primero que se encuentra es lo primero que se alimenta. Y yo les decía, la cultura de hoy no es que sea enemiga de la fe, no, al contrario, está necesitando de la fe, pero como nadie se la enseña, nadie se la muestra, entonces no puede comer de lo que podría ser tan sabroso. Ese kairos de Dios nos pide a nosotros en este tiempo que vivamos en esta realidad temporal y que debemos de vivir en esa oportunidad que nos da el Señor. Ante los retos culturales que se nos presentan, debemos de actuar los cristianos. ¿Cuáles son esos retos que hoy nos presenta la cultura? Una cultura científica, científico-técnica, que tiene muchos avances, les decía, y que hace del hombre creerse un Dios. El hombre hoy se cree Dios porque puede dominar la ciencia, porque cree que Él está creando, que Él está haciendo, y se ha creído Dios o superior a Dios. Una autosuficiencia de la ciencia que ha olvidado la fe. Ahí tenemos una gran labor los cristianos para evangelizar, para llevar esa palabra de Dios. Hay un mundo, una cultura que ha eliminado la verdad. La verdad se ha eliminado. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura relativista, una cultura con pequeñas verdades, y queremos creer en pequeñas verdades, y queremos creer en una propia verdad, y entonces la cultura hace muchas verdades, cuando la verdad es una sola. Tenemos un campo amplio para trabajar. Hay
hay que reconocer este momento oportuno que nos da Dios para trabajar en esos ambientes de la cultura. Una cultura del consumo, una cultura que a nosotros nos ha llevado también de la mano al consumismo, porque es una cultura que nos trata de vender el bienestar, y ante el bienestar entonces hay una mayor ansiedad por tener, por poseer, por guardar, por acumular. Una cultura que se fija solamente en el consumo, en el bienestar. Una cultura que está dominada por el comercio, por la compra y la venta, porque nos dicen que eso es felicidad. Una sociedad que desea también la libertad, y no es malo desear la libertad, pero esa libertad tiene que estar unida a una búsqueda del bienestar común y no del individualismo. Y la libertad que nos vende el mundo hoy es una libertad individualista, una libertad solo mía. A mí me importa el otro, me importa lo que esté sucediendo con el otro. Simplemente quiero ser libre yo. Hay una privatización de la vida religiosa. Ahora cada quien quiere vivir por aparte de la vida religiosa. Cada quien quiere construir su propia capilla, su propia iglesia, su propio lugar, y no quiere vivir en comunidad. No queremos vivir en comunidad. La privatización de esa vida religiosa entonces nos hace también meternos en otras fuentes que no son las del cristianismo. Y ahí está la nueva era. Y ahí están tantas cosas que aparecen y que nosotros nos envuelven en esas cosas. Una sociedad sin ideologías, una sociedad que no tiene pensamiento propio, una sociedad que es excluyente, una sociedad en que todo es susceptible a ese juego del comercio, a ese juego del mercado, la competitividad, la ley del más fuerte, la exclusión, la marginación, la pobreza. Y la ecología no se escapa de eso. La ecología también está sufriendo, la naturaleza está sufriendo, porque el ser humano, por querer llenarse la bolsa, ha empezado a destruir. Y con razón el Papa ha sacado la encíclica, se me fue el nombre ahorita, el Laudato Si, la leído. Laudato Si hay que leerla, que habla sobre los problemas ecológicos de nuestra época. Ese es el tiempo que estamos viviendo, ese es el tiempo oportuno que estamos viviendo, y ese tiempo es el que hay que llenar con la presencia de Jesús, y solamente los que creemos podemos hacer eso. Recordemos el Evangelio que dice que somos como la levadura. ¿La levadura para qué sirve? Para fermentar, para hacer crecer la masa, y se le echa poca cantidad. Aunque los cristianos seamos pocos, somos esa levadura que debe de ir a fermentar esa masa de gente que está por todos lados necesitando de ese alimento que aún no ha conocido, que aún no ha encontrado.